Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla abierta de buscatucoach.com. Muchas gracias por estar presentes, también muchas gracias a todos los que vean este video grabado posteriormente. Les agradezco también a los chicos por haberme dado la oportunidad de charlar el día de hoy. Sepan disculpar, alguien se dejó el celular encendido. Gracias Mati por estar ahí, por ser mi soporte hoy. Estoy por segunda vez del otro lado de la operación de la pantalla y tenía un disparador divino para arrancar esta charla, pero sin sonido tiene menos gracia que una babosa con artritis, con lo cual los invito a que empecemos a hablar un poco de qué son las emociones. Hoy, cada vez con más llegada a conceptos de coaching, con mayor necesidad de sentir bienestar, con mayor inquietud respecto de nuestro desarrollo personal, hablamos mucho de las emociones y hablamos mucho de inteligencia emocional, pero realmente sabemos qué son las emociones, a qué responden, para qué sirven. Entonces, mi idea era hablar un poquito de qué son, cuál es su función y después darles algunas herramientas a partir de eso para que puedan ejercitar el cerebro. Entonces, a por ello, Matías Melo, si querés que arranquemos. Muy bien. Entonces, ¿qué son las emociones y para qué sirven? Nosotros recibimos estímulos nuestro cerebro recibe estímulos de todo nuestro cuerpo porque regula absolutamente todos los sistemas, todos los órganos, todo depende de nuestro cerebro. Entonces, está permanentemente chequeando el estado de nuestro cuerpo y además recibe estímulos externos. Entonces, estos estímulos que va recibiendo el cerebro, lo que le permiten es disparar reacciones bioquímicas para prepararnos para la acción, para que las acciones más eficientes, y esto es muy importante, para las acciones más eficientes que cada uno de nuestros cerebros haya aprendido que es efectiva. ¿Por qué digo esto? Hay dos teorías. La más consolidada es que nosotros tenemos emociones básicas que venimos transmitiendo en nuestro cerebro primitivo por cuestiones evolutivas. Y este cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, su función vital es mantenernos vivos, asegurar la supervivencia del individuo y a la vez la propagación de la especie. Entonces, fuimos transmitiendo esta información y vamos aprendiendo que ante determinados estímulos internos y externos, vamos a reaccionar de una forma que sea más o menos la más efectiva para lo que queremos lograr. Ejemplo, el cerebro empieza a registrar una molestia en el estómago, como un vacío en el estómago. Entonces, interpreta eso como una emoción y nos da hambre, porque si no, no comemos. Entonces, vamos aprendiendo en función también de las experiencias que cada uno de nosotros va viviendo. Y a medida que vamos repitiendo estas acciones, es decir, el cerebro siente, interpreta y larga químicos para poder liberar jugos gástricos en el caso de comer, o en el caso de tener que salir corriendo, empieza a mandar sangre a las piernas, lo que se conoce habitualmente como la respuesta de fight or flight, pelear o huir, para que, por eso nos ponemos blancos cuando sentimos miedo, cuando estamos asustados, porque toda la sangre va a las piernas para que nosotros podamos rajar lo más rápido posible o, en su defecto, pelear y tener disponible la tensión muscular y hacer uso de la fuerza. Entonces, el cerebro evalúa estímulo interno, estímulo externo y lo que hace es largar químicos para que nosotros podamos accionar de forma efectiva. ¿Qué sucede? También es importante el contexto. El cerebro, a medida que nosotros nacemos, va aprendiendo a darle un contexto a lo que siente, porque necesita que tenga un sentido. Quizás ese vacío en el estómago, en una confitería donde recién hicieron medialunas, se prepara para comer.
Ahora, ese mismo vacío en el estómago, en una situación de estrés, como puede ser ir a una clínica o estar acompañando a alguien que nosotros queremos mucho, en ese contexto nos va a provocar algo completamente distinto. Entonces, como decía, estímulos internos que recibe el cerebro, estímulos externos, y se prepara, como en el caso de esta chica, al ver a Channing Tatum, para la acción más efectiva, que en este caso suponemos que es la reproducción si la chica tiene suerte. O Channing Tatum, no sé. Entonces, hay una diferenciación que tenemos que hacer que es muy importante, ¿sí? Emoción, por un lado, y sentimiento por el otro. ¿Por qué es esto? Porque la emoción sucede, perdón, vamos un pasito más para atrás porque no me puso pausa, ahí está. La emoción sucede en el cuerpo, el cerebro registra los cambios que hay en nuestro cuerpo, libera hormonas y genera más cambios para predisponer a la acción. Pero además necesita darle sentido a eso, lo que yo hablaba recién del contexto. Entonces, el cerebro está construido para generar sensaciones y sentimientos, ¿sí? Para que en el cuerpo, para que estos sentimientos le den sentido a lo que pasa y vos sepas lo que tenés que hacer. Entonces, uno sucede en el cuerpo y el otro sucede en nuestra mente, que no es lo mismo que el cerebro. Eso también es importante distinguir. El cerebro es un órgano, la mente es el conjunto de pensamientos y experiencias que nosotros fuimos acumulando, para simplificarlo un poco porque no quiero aburrirlos con teoría. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro, además, está en contacto, digamos, esta vía emoción y sentimiento es una vía de ida y vuelta, y ahora vamos a ir con el experimento para probar esto que les voy a comentar, es el estímulo puede ser interno, generar un sentimiento, o el estímulo puede ser externo y generar una reacción física. La diferencia es que la emoción dura un momento. Nosotros todo el tiempo estamos en alguna emoción. No las registramos, pero siempre estamos en una emoción. Ahora, el sentimiento, como está generado por pensamientos y experiencias, se sostiene durante mucho, mucho más tiempo. Es decir, nosotros podemos sostener eso y podemos generarlo nosotros mismos. Así que, ¿están listos para un experimento muy chiquitito? ¿Sí? Bueno, yo asumo que todos me dijeron, sí, Mai, qué buenísimo, vamos a hacer un experimento. Entonces, lo que yo los voy a invitar es a que cierren los ojos por un breve momento y que se imaginen que tienen en la mano, cortado a la mitad, un limón. Un limón que ya empieza a largar jugo. Y quiero que se imaginen el jugo del limón y que agarren una de las mitades mientras se lo imaginen y que sientan que la están mordiendo, que ya me empieza a pasar a mí. Es eso. Fíjense cuál es el poder que tiene nuestra mente que puede generar una reacción física para disponerse a recibir ese limón. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro, de todos los que alguna vez chupamos un limón, sabe qué es lo que va a pasar y de qué forma tiene que procesarlo de forma eficiente. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque el cerebro no sabe si lo que nuestra mente está generando está sucediendo o no. Viene desde el inconsciente, cuando va para atrás, no sabe en dónde está. Entonces, ¿por qué a veces nos es tan difícil entender o aceptar el poder que tiene lo que nos decimos y lo que pensamos? Nosotros con nuestros pensamientos reforzamos esas experiencias. Entonces, voy a seguir, chiquitín. Vamos a avanzar un poquitito más. Ahí está. Esto funciona de esta forma. Tenemos un estímulo, ¿sí?
que en este caso es una amenaza. El estímulo lo que nos genera es una emoción, lo que experimento es el miedo. Esa es la emoción, lo siento en el cuerpo. Y el sentimiento, como vemos acá, ahí que se va el cosito, lo que siento es terror. Así es como va funcionando. Entonces no es lo mismo la emoción y el sentimiento. El sentimiento es el sentido que le tiene que dar el cerebro. Avanzando un chiquitito más, ¿sí? Así funcionamos. Nosotros creamos caminos neuronales. Las neuronas, que son las células del cerebro, lo que hacen es perciben estímulos internos o estímulos externos y se conectan entre sí. Y empiezan a percibir una experiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de esas experiencias se genera un aprendizaje y se empiezan a crear conexiones que, cuanto menos las uso, ¿sí?, se van debilitando. En este caso, el niño que aprendió a jugar a la pelota, si no siguió practicando y no se hace hábil en esto, esa conexión entre neuronas se va debilitando. Cuando es ejercitado y va fortaleciendo ese camino, ¿sí? Ay, se me fue Messi, pero qué barbaridad. Ahí está, no te vayas, Messi, no te vayas. Bien, lo que sucede es que cuando empieza a cada vez más responder de esa forma a estos estímulos, estos caminos neuronales se van fortaleciendo. Esto es importante porque además el cerebro necesita ahorrar energía, es un gran ahorrador de energía. Ahorra energía haciendo que estas conexiones se hagan cada vez más fuertes para después pasarlo a modo automático. Es decir, si nosotros el caso más gráfico que siempre damos es el de manejar. Nosotros empezamos a manejar y estamos así, y estamos conscientes de todo lo que hacemos. A medida que nuestro cerebro registra lo que pasa internamente y lo que pasa externamente y cómo tiene que responder, esa vía se va haciendo cada vez más fuerte hasta que en un momento empieza a ser automática. Entonces, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Pues si tuviéramos que todas las acciones hacerlas de forma consciente, estaríamos hechos pelota y nuestro cerebro no lo resistiría. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, que cuando nuestro cerebro está acostumbrado, se fue acostumbrando a deducir lo que pasa en el cuerpo y deducir lo que pasa en el entorno para darle contexto y generar un sentimiento de una cierta forma, va a predecir siempre de la misma manera. Y esto es muy importante en lo que tiene que ver con nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrada a reaccionar cada vez que siento enojo, la próxima vez que mi cerebro se encuentre en una circunstancia similar, va a ir primero por esa vía, porque es la vía más rápida. Entonces, cada vez que yo repito ese tipo de reacciones ante circunstancias similares, voy reforzando esa vía y se va haciendo automática, hasta que en un punto es prácticamente mi única forma de respuesta. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, a esta. Nosotros creemos que en realidad no digo todos, pero la mayoría tenemos esta tendencia colectiva a creer que el otro me hizo, que el problema está afuera. Vos me hiciste enojar, vos me hiciste llorar, lo hiciste a propósito para sentirme mal, él me generó tal o cual cosa. Y lo cierto es que nosotros nos generamos nuestras propias emociones y las vamos reforzando en la medida en la que repetimos conductas. Entonces, tenemos esta tendencia a querer buscar hacia afuera y solucionar hacia afuera en lugar de solucionar hacia adentro. Nosotros creemos que el mundo y el contexto nos pasa. Y no es así. Nosotros lo que hacemos es
generar el mundo externo desde nuestro mundo interno. Cuanto más caos tenemos internamente, más caos generamos hacia afuera. Si yo estoy enojada, estresada, y voy por la autopista y tengo 70 millones de autos, basta que uno me sople para que me baje y me quiera agarrar a piñas. Y si esto les parece ridículo, veamos el contexto social que vivimos a nivel global. Estamos cada vez más pobres emocionalmente y estamos generando un mundo cada vez más pobre emocionalmente porque no sabemos que somos nosotros los que nos estamos generando estas mismas emociones, ¿sí? Las conexiones neuronales se van creando en el cerebro basadas en nuestros hábitos y en nuestros comportamientos. Entonces, cuanto más frecuentemente se comunican las neuronas por esa vía, más vamos a automatizar las respuestas, porque para eso precisamente es que tenemos las emociones, para saber cómo tenemos que accionar. La cuestión es que el cerebro aprende de una forma que si nosotros no la registramos, si no la empezamos a cambiar, va a seguir repitiendo y reforzando permanentemente. ¿Cuál es la cuestión con esto? Que si la culpa de lo que yo siento no la tiene el otro, porque el otro no viene y me inyecta frustración. El otro no viene y me inyecta el enojo. Lo genero yo. Y muchas veces lo que no queremos darnos cuenta es de que yo soy responsable de mis emociones. Y esto es un punto de inflexión enorme cuando nos damos cuenta de que en realidad nosotros estamos generando esto. Como yo decida responder al mundo exterior y al mundo interior, es cómo voy a seguir educando a mi cerebro. Y si yo ya sé que soy responsable de mis emociones, no me queda otra que decir, bueno, ¿cómo quiero ser entonces? Elegir qué emociones, porque las emociones no las puedo controlar, pero sí puedo elegir en qué pensamientos quedarme y en qué sentimientos quedarme o cómo modificarlos. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar o que me quieran consultar? Sí, es muy importante darnos cuenta de que somos responsables de lo que pasa en nuestra vida. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a ser víctimas de las circunstancias. Ser responsable de nuestras vidas no quiere decir que si el otro viene y me pega una patada en una canilla, yo no me ponga mal. Lo voy a sentir, mi cerebro va a reaccionar porque va a sentir una amenaza. Ahora, cómo yo responda a esa situación depende enteramente de mí. Ahí Ron Montoya dice, la creación de nuevas redes sevianas se conforman por medio de la mielina que establece las nuevas rutas de información vía neurotransmisores. Ojo, todas las emociones son gestionadas por y desde el sistema límbico que solo tiene neuronas sensitivas. Sí, yo de todas maneras no quise entrar en detalles tan técnicos, siendo que es una charla cortita y que lo que quiero es que se lleven principalmente, primero, el aprendizaje. Porque el aprendizaje es fundamental para poder crear nuevas conexiones neuronales. En la medida en la que yo me quede en el yo soy así, mi respuesta sería, bueno, jodete. Porque tenés la oportunidad de modificar eso. Y cada vez que vos te decís yo soy así, no te das la oportunidad de aprender algo nuevo y ser de una forma diferente. Y no te estás haciendo responsable. Que no quiere decir no aceptarnos como somos. Quiere decir empezar a elegir cómo queremos vincularnos con el mundo y con nosotros mismos. Entonces, cuando tenemos estos vacíos internos, hacemos responsables al mundo de lo que nos pasa y en realidad está en nosotros la respuesta de cómo queremos ser. Porque yo puedo elegir poner la otra mejilla, puedo elegir defenderme, puedo elegir tratar de comunicarme y créanme que hay algo que es muy importante para mí en esto. Tenemos la concepción
de que porque tenemos neuronas espejo, y es verdad, nosotros los seres humanos somos empáticos, y es importante que sigamos siéndolo y reforzando nuestra empatía, muchas veces creemos que sabemos lo que el otro está pensando, sintiendo, y así como el cerebro le tiene que dar sentido a lo que pasa, también necesita rellenar los espacios de todo lo que nosotros no sabemos del otro. Y si no sabemos las emociones que tenemos nosotros, no sabemos qué nos las originan, o no sabemos qué lo disparó, ¿qué nos hace pensar que sabemos fehacientemente, porque alguien hizo así, qué es lo que el otro está sintiendo? Porque mi cerebro aprendió de mis experiencias, el cerebro del otro aprendió a partir de sus experiencias. Entonces, darnos la oportunidad de no creernos que sabemos que el otro le está poniendo una intencionalidad a algo que a nosotros nos hace sufrir o nos hace doler. Nos hace doler por nuestras propias experiencias y aprendizajes de la vida en general. Si tenemos esto presente, no solamente va a mejorar la relación con nosotros mismos o cómo podemos reaccionar ante ciertas emociones, sino que además mejora la forma en la que nos vinculamos con los demás y con el mundo. Por esto es tan importante saber que el mundo interno, nuestras emociones y quienes somos, impactan el mundo externo. El mundo no nos hace a nosotros, nosotros hacemos al mundo. Y es hora que creo que todos nos empecemos a ser responsables de esto, si queremos tener realmente un mundo mejor, más justo y más generoso. Para avanzar un chiquito más, dejo acá a pobre Bu que estaba llorando. Bueno, ¿cómo entrenar al cerebro? Lo que necesitamos es poder generar nuevos caminos neuronales, enseñarle de otra forma. Entonces, primero diferenciar, ¿es una emoción o es un sentimiento? ¿Viene de mi cuerpo? ¿Es que me levanté a la mañana, estoy deshidratada y lo único que, ese mal humor que yo siento no es por todo lo que tengo que hacer a lo largo del día, sino porque mi cuerpo me está pidiendo agua y comida desesperadamente? ¿Existe esa posibilidad? ¿Es mi cuerpo o es algo que yo me estoy generando? ¿O es que yo me quedé enganchada con la pelea que tuve con mi amigo el otro día y sigo reviviendo esa pelea y buscándole posibles finales distintos y bla, 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 y todo eso, como el limón, hace que mi cuerpo reaccione y me termine sintiendo mal? Entonces, distinguir si es una emoción o distinguir si es un sentimiento. Por el otro lado, a partir de ahí, identificar las causas. Identificar las causas tiene que ver con esto. Conócete a ti mismo. El autoconocimiento es fundamental. Empezar a darnos cuenta en qué somos buenos, en qué somos malos. Decir, che, es verdad, yo le presté plata a fulanito. Podría haberle dicho que no y le dije que sí, porque en el fondo yo quiero ser la buena. O sea, soy generosa, pero además me gusta quedar bien con el otro y me gusta que el otro esté en deuda conmigo porque me pone en una situación un poquito por arriba de ventaja. Y si ustedes piensan que esto es totalmente ficticio, les estoy hablando de experiencias personales. Porque el primer paso para el cambio es poder admitir qué cosas estoy haciendo yo, que me están generando algo que no quiero, que me están convirtiendo en una persona que no quiero ser. Entonces, si reconozco esto, no es para agarrar el látigo y fustigarme hasta que me quede la espalda toda atravesada. Es para empezar el cambio en mí, desde mí, y decir, ok, esto es lo que estoy acostumbrada a hacer hasta ahora. ¿Cómo quiero hacerlo a partir de ahora? ¿Cómo quiero ser? Y necesito mucha práctica para poder automatizar esa respuesta. Pero yo les puedo decir que en mi caso particular y en mucha gente que conozco, funcionó. Es mucho más fácil salir de situaciones difíciles, es mucho más fácil identificar, che, para. Esta vocecita que tengo acá, cállate, me tenés podrida, no es verdad, no es así. Este pensamiento y esta charla que tengo todo el tiempo, o cuando estoy cocinando, ¿no vieron a alguien cuando está enojado y está cocinando y pica la cebolla así? Y vos decís, che, ¿por qué es? Porque me estoy peleando en mi mente, me estoy acordando de que mi jefe me dijo que el trabajo era una porquería lo que había hecho. Entonces, eso es una elección. Ahora, aprender me permite darme cuenta, aprender de mí me permite darme cuenta y decir, ok, esto lo quiero o no. Bueno,
Hoy lo hago consciente, mañana lo hago consciente, pasado lo hago consciente, hasta que sea lo suficientemente fuerte esa conexión para que pase a mi forma automática de reaccionar ante la vida. Y así me voy convirtiendo en la persona que quiero ser. ¿Sí? Insertar pensamientos conscientes. ¿Sí? A ver, Mati, si se ve la señora del GIF, ahí está la señora. Insertar pensamientos conscientes. Decirme, cuando me doy cuenta que me estoy maltratando, cuando me estoy diciendo no puedo. A ver, si yo te hago pensar en un limón y se te llena la boca de baba, ¿qué te hace pensar que decirte no puedo no tiene un impacto? Lo tiene. Tiene un gran impacto cada vez que nosotros nos decimos no puedo. Mi cerebro que dice, no puedo, porque aparte mi cerebro quiere ahorrar energía. Entonces, no puedo, no te gastes. Mi cerebro resiste el aprendizaje. Resiste el aprendizaje. Lo único que le importa es gastar la menor energía posible y mantenerme viva. Entonces, es importante tener presentes que la forma en la que nos hablamos, y esto no es una cuestión pura y exclusivamente filosófica, sino es una cuestión fisiológica. Es nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro que dirige todo, pero la mente lo puede controlar. Si nosotros lo elegimos y nos hacemos responsables. Entonces, aparte de esto, del autoconocimiento y de insertar estos pensamientos, empezar a detectar cuando me estoy maltratando. Porque ¿quién dijo que yo tengo que sufrir porque? Y esto lo remarco porque particularmente en nuestro país estamos viviendo una situación muy difícil y muy angustiante para muchas personas en cuanto a lo económico, más allá de otras cuestiones. Pero si yo tengo 30 pesos en la cuenta del banco, llorar todo el día, amargarme, angustiarme y generarme ansiedad, o tratar de ver cuánto de eso puedo controlar y darme vuelta y agradecer lo que tengo, no porque soy una chiflada, sino porque probablemente este peor día mío en el que tengo 30 pesos en la billetera es el mejor día de otra persona. Tenemos todavía mucho para agradecer. Entonces, y eso no cambia que yo tenga 30 pesos en la billetera. Ahora, probablemente en un estado emocional más positivo, tenga mi cerebro la chance y mi mente la chance de encontrar una solución que si estoy angustiada, estresada respecto de algo que en este momento no estoy pudiendo cambiar. Los 30 pesos van a seguir siendo 30 pesos. Eso es un hecho. Ahora, cómo yo observe la situación, eso hace un mundo de diferencia. Otras cositas que podemos hacer para entrenar a nuestro cerebro. Abrirnos al aprendizaje, meditar y pensar en positivo. Pensar en positivo no quiere decir ser absurdo, ¿no? O iluso. Pensar en positivo tiene que ver con esto que les decía antes, elegir cómo me quiero sentir. Porque además el cerebro, como muchos habrán escuchado, es velcro para lo negativo y teflón para lo positivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para tomar situaciones negativas y pasarlas a nuestra memoria, así fue para adentro. En cambio, para nosotros retener situaciones en las que somos felices y en las que nos sentimos bien, necesitamos por lo menos estar conectados con esa situación entre 20 y 30 segundos. Así de malo nuestro cerebro con nosotros, porque nos quiere mantener vivos. Felices no le importa. Entonces, eso depende de nosotros. El aprendizaje, cada vez que ustedes ahora están aprendiendo esto, y aprender esto les da muchísimo poder. Hay una frase en inglés que dice, knowledge is power, el conocimiento es poder, porque conozco formas nuevas y entonces ahora no se pueden hacerlos. Ay, no, yo no sabía que las... No, ya lo saben, estuvieron acá, saben que pueden crear nuevos caminos neuronales y de a poco ir respondiendo y sintiéndose de la forma que quieren hacerlo. Entonces, eso depende mucho de aprender.
Y para aprender tenemos que generar contextos positivos, porque la mente aprende mejor, el cerebro, perdón, aprende mejor cuando el contexto en el que lo estamos haciendo es un contexto de emocionalidad positiva. Por eso es importante también tener una visión positiva, porque es más fácil que se generen las conexiones neuronales. Donde yo me estoy sintiendo mal y la estoy pasando mal, me voy. Mi cerebro perdió la atención y ya está, no le interesó más. Entonces, correte del yo soy así, correte del no puedo, correte del qué boludo que soy, correte de ese tipo de pensamientos. Date la posibilidad de aprender. Meditar lo que nos permite es principalmente esto del autoconocimiento, registrar nuestra respiración, registrar nuestros procesos corporales y además estar en contacto con lo que nosotros sentimos, con lo que pensamos y darle físicamente al cerebro un descanso. 5 o 10 minutos por día, concéntrate en tu respiración. Vuelvo a lo mismo, para aquel que es más escéptico con lo filosófico o lo espiritual, esto lo que aporta desde la neurociencia es físico. Son años y años de investigaciones interdisciplinarias en el campo de las neurociencias. Quizás de acá a un tiempo descubramos nuevas cosas. Yo no estoy diciendo esto está escrito en piedra. Lo que estoy diciendo es, esta es la mejor oportunidad que tenemos ahora, que es mejor que la que teníamos ayer y la que teníamos hace 10 o 20 años atrás. Bien, ¿qué me quedan? ¿Tengo más herramientas? No. Me queda esta frase que la dijo la que me hizo, la que me hizo pensar en el experimento del limón. Tu mente hará lo que le digas, así que dile cosas grandiosas. Esto lo dijo la psicóloga Marisa Peer, que es una genia, a mí me gusta mucho escucharla hablar. Digámosle a nuestro cerebro cosas buenas de nosotros. Elijamos qué queremos hacer con nuestras emociones. Las emociones no las podemos evitar, pero los sentimientos y la forma de reaccionar, incluso en ellas, sí. Eso es inteligencia emocional. Inteligencia emocional es un equilibrio entre nuestro coeficiente intelectual y el balance, mejor dicho, que sentimos en nuestra vida es un equilibrio entre el coeficiente intelectual y el coeficiente de inteligencia emocional. Cuanto más empáticos seamos con el otro, cuando le demos el beneficio de la duda, cuando seamos honestos y sinceros con nosotros mismos, no para castigarnos, sino para aprender, porque todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero si aprendemos, tenemos herramientas nuevas y podemos ser distintos y podemos hacernos cargo y podemos empezar de a poco, de a una persona a la vez, a construir un mundo mejor, pero además tener una mejor calidad de vida. Que creo que es lo que todos en definitiva buscamos. Una forma de poder aprender a vivir mejor con nosotros y con el otro. Les agradezco mucho a todos. Cuando termine esta transmisión voy a ver todos los comentarios que me dejaron, voy a ir respondiendo si les queda algún tipo de duda. Esta transmisión va a quedar como video en la página de Busca tu Coach, también va a estar en mi página My Colombo Coach. Espero que haya sido un aporte de valor para ustedes, que se lleven cosas que pueden hacer hoy mismo, hoy lo pueden poner en práctica, hoy pueden empezar, hoy cuando se escuchen diciendo no puedo, por dentro o hacia afuera, pueden decir basta, esto no es un problema, es un desafío, yo elijo que sea un desafío y voy a ir un poquito más allá y voy a reaccionar e interactuar con el mundo de la forma en que yo elijo hasta que sea una forma automática. Muchas, muchas gracias a todos, beso enorme, gracias Mati por estar ahí. Que tengan una muy buena semana. Mañana tenemos más charlas abiertas en el marco de la Semana Internacional del Coaching. Chau, chau.